Buenos días, hermanos, es un gusto estar con ustedes compartiendo en este domingo, ese día que es dedicado para el Señor y como siempre, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios por todo lo que ha hecho. Hoy quise traer un tema sobre uno de los libros de la Biblia que son menos famosos, ¿verdad? Menos recurridos para la predicación, pero estudiando este libro me encontré con que es un libro muy actual, un libro que trata mucho sobre nuestra vida de hoy en día, de los conflictos que sobrellevamos, de tantas cosas, pero sobre todo en este libro vamos a ver mucho la gracia de Dios, lo que es la redención de Dios, un tema que a través de la Biblia la vemos constantemente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Dios queriendo eh, darle la redención al hombre, es Dios queriendo siempre buscar la comunión con el hombre, y vamos a darnos cuenta que es un libro que se ha malinterpretado muchas veces o muchas veces lo hemos ignorado, ¿verdad? Porque pensamos que simplemente es la historia de la familia de David, ¿verdad? De sus antepasados y por consecuente, pues la historia de algunas de sus familias del Mesías, ¿verdad? De Jesús, que eran también sus antepasados. Pero analizando este libro nos damos cuenta que tiene un mensaje más profundo, tiene consejos muy prácticos para la vida que estamos viviendo hoy en día. Es un libro que está inspirado por el Espíritu Santo y por lo cual tiene mucho que darnos, mucho que redarguirnos, muchos consejos que tiene para nosotros. Bien, mis hermanos, antes de empezar vamos a orar. Dios misericordioso, quiero poner en tus manos este tiempo, Dios, en el que hemos de estudiar tu palabra, que seas tú, Señor, enseñándonos, que seas tú hablando, que seas tú, Señor, dándonos el consejo que tienes para estos días, Dios misericordioso, que sobre todo que podamos ver tu misericordia, Señor, a través de este libro, Señor, que podamos ver siempre, Señor, tu mano, Señor, a través de la historia, Dios misericordioso, en la que desde el principio siempre te ha preocupado, Señor, tener esa comunión con el hombre, Dios, y que muchas veces, desgraciadamente, que nosotros como hombres, Señor, nos alejamos de ti o no conocemos tu voluntad, Dios misericordioso. Te doy las gracias, Padre, porque sabemos que tú estarás con nosotros, tú nos guiarás, tú enseñarás, Padre, y sobre todo, Señor, tú serás, Señor, el que nos dé tu mensaje, Dios bendito. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este libro del que estamos hablando sí, es el libro de Ruth, ¿verdad? Este libro que fue escrito aproximadamente unos 1350 años, más o menos de la época de Jesús, ¿verdad? Antes de que Jesús estuviera aquí. Entonces estamos hablando de un libro que tiene cerca de 3300, 3400 años de antigüedad y nos vamos a dar cuenta que es un libro muy actual. Es un libro que sirve para todas las edades, es un libro que nos refleja la voluntad y el amor de Dios. Así que te pido, mi hermano, que por favor abras tu Biblia en el libro de Ruth 1. Simplemente para adelantarte, mi hermano, esta vez simplemente veremos el capítulo 1, pero Dios mediante estaremos estudiando este libro, ¿verdad? Para que nos toque compartir en domingo, para que veamos qué es lo que Dios tiene con nosotros. Vamos a darle lectura a, al libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Balón de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efratos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelián, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido,
Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿No tengo yo más hijos en el vientre que queden para ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy ya vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casados por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez sus ojos y lloraron. Y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Miren, mi hermano, es una historia, ¿verdad?, de una familia que vivía en Jerusalén. Pero vamos a ver bien qué nos dice el versículo 1, que tiene mucha enseñanza. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces. Primeramente nos está llevando al contexto histórico, nos estaba llevando a ver en qué época se está desenvolviendo esta situación. Mira, mi hermano, vamos a referir simplemente, por ejemplo, en Jueces 21 o 25, que es el último versículo de Jueces, termina diciendo, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En la época de los jueces, aquí dice que la gente no tenía dirección, no tenía quien los guiara, no tenía quien los llevara por delante, quien fuera su líder. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía y muchas veces la gente de hoy en día que vemos está en la misma situación, ¿verdad? Hoy en día vemos que mucha gente en el mundo hace lo que bien le parece, pero desgraciadamente en su querer hacerlo mejor, en querer echarle ganas, en querer actuar de la mejor manera que ellos puedan, pues la mayoría de las veces terminan ofendiendo a Dios, terminan ofendiendo sus mandatos, terminan ofendiendo sus leyes de Dios, ¿verdad? Muchas veces por ignorancia. Aquí nos damos cuenta que Israel no era ignorante, que ya tenían la ley, ya tenían el Torah. Pues aún aquí todavía ellos seguían haciendo lo que bien les parecía, lo que bien querían. Y esto es algo que desgraciadamente hoy en día en el pueblo de Dios también sigue pasando. También en el pueblo de Dios hay mucha gente que muchas veces por ignorancia, por no leer la Biblia, porque la Biblia la tenemos, la palabra de Dios la tenemos, ¿verdad? Su mensaje lo tenemos. Perdón, muchas veces el no estudiarla, el no buscarla, el no querer apropiarnos de las promesas, el no tomar un tiempo en las mañanas o en las noches para leer, para orar, hace que el ser humano, en especial el cristiano, pueda cometer este error, este terrible error, ¿verdad? De hacer lo que bien le parezca. Y tal vez muchas veces hay muchas iglesias que en el querer hacer lo mejor que puedan, tal vez que en querer hacer un evangelismo basado en el humanismo o basado en psicología o basado en las nuevas tendencias, pues terminan muchas veces apostatando de la verdad, ¿verdad? Terminan diciendo cosas que no son, terminan prometiendo cosas que no deberían de prometer, terminan hablando cosas que no, muchas veces contrarias a la del Evangelio, porque se olvida uno de la palabra de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en esa época. Eso es lo que en Israel se estaba viviendo en esa época, en el pueblo de Dios. Gente, el pueblo escogido por el Señor, cada quien estaba haciendo lo que bien le parecía. Y esto, como les decía, muchas veces es algo muy parecido a lo que hoy en día ya se está viviendo en las iglesias.
Cada quien está haciendo lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de que hay un Señor, se han olvidado que nosotros sí tenemos un Rey, se han olvidado que nosotros sí tenemos quien nos guíe, se han olvidado que tenemos la guianza del Espíritu Santo, y muchas veces cada quien empieza a actuar como quiere. Y no se diga dentro de la familia, ¿verdad? También muchas veces hay familias cristianas que ya actúan como bien quieren, o que terminan diciendo, bueno, pues ¿qué tiene de malo esto? Me he topado con muchos que se dicen ser cristianos, o que son cristianos más bien, pero con una falsa enseñanza o con una enseñanza muy ligera, en la que dicen, pues no tiene nada de malo comer pan de muerto, no tiene nada de malo comer rosca, no tiene nada de malo tomarse una cerveza, no tiene nada de malo hacerse un tatuaje, no tiene nada de malo, y así infinidad de cosas van aumente y aumente y aumente. ¿Por qué ellos llegan a esta conclusión? Porque se han olvidado de buscar a Dios, de hacerle caso a lo que Dios dice, y entonces ellos en su propia mente empiezan a decir, pues creo que no es tan malo. Eso es lo que está pasando en Israel, eso es lo que está pasando con esa historia, eso es lo que está viviendo la familia que vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Normalmente, acuérdate mi hermano que en el libro de Deuteronomio Dios les dio sus leyes y les dijo, hoy pongo delante de vosotros el bien y el mal, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, escoged la vida. A todo se le conoce como la teología deuterocanónica. ¿A qué se refiere? Deuteronomista, perdón. ¿A qué se refiere la teoría deuteronomista? A que si te portas bien, te va a ir bien, y si te portas mal, te va a ir mal, de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Entonces aquí en la época de jueces, normalmente cuando Dios quería demostrar su inconformidad, Dios quería hacerle ver a su pueblo que estaban cometiendo algo que él no aprobaba, normalmente Dios, mediante algún desastre natural o mediante alguna escasez, hacía notar que no estaba de acuerdo, ya sea por un diluvio, ya sea por un terremoto, ya sea por sequías, por muchas de este tipo de cosas. Dios demostraba que no estaba de acuerdo con lo que estaban viviendo, con lo que estaban haciendo, de la forma en que Dios les decía, incluso permitía que muchas veces eh, ejércitos extranjeros, ¿verdad?, los atacaran. Y hoy en día sigue pasando muchas veces lo mismo. Dios muchas veces a través de este tipo de desastres naturales, a través de, por ejemplo, de esta pandemia que estamos viviendo, a través de carencias, muchas veces Dios nos está diciendo, vuelvan a mí, están haciendo algo mal, no estoy de acuerdo con lo que están viviendo, no estoy de acuerdo con lo que están enseñando, no estoy de acuerdo con lo que se está hablando. Es la forma que muchas veces Dios tiene para hacernos volver a Él. Decía, no me parece su buen reformador o Charles Spurgeon, que decía, si la situación que estás viviendo o la necesidad que estás viviendo ocasiona que voltees a Dios en oración, entonces es una bienaventuranza. Y muchas veces es esto, Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere llamar tu atención y decir, esto que estás viviendo, lo que estás viviendo es porque no me gusta, hay algo malo en tu vida. Hoy en día también la pandemia, ¿verdad? La podemos ver como un claro mensaje de Dios de decir que no está de acuerdo con la humanidad, no está de acuerdo como el ser humano está llevando su vida en estos días. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de volvernos a Dios y decirle, Señor, primeramente perdónanos, muéstranos dónde está la falla, muéstranos qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que Dios estaba esperando con esa sequía de Israel, ¿verdad? Y eso es lo que hoy está esperando Dios también a través de las pruebas que estamos teniendo de nosotros, que nos volvamos a Dios, que el mundo se vuelva a Dios, que el hombre se vuelva a buscar a Dios. Bien, sigue diciendo en la parte dice, y un varón de Belén de Judá y hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, y los dos hijos suyos. Eh, Vamos a ver que este hombre primeramente, obviamente dice que estaba en Belén, la tierra de donde iban a ser nuestro Señor, ¿verdad? De donde iban a ser también el rey David. Pero quiero que se note algo, mis hermanos. Vamos a recordar que Belén significa casa de pan. En otras palabras, que significa que es una tierra de provisión. Y recuerda que esta es la tierra donde Dios sacó a los israelitas de Egipto para introducirlos a la tierra prometida.
para llevarlos al lugar donde Él los quería llevar, a la tierra donde fluía leche y miel, a la tierra donde Él los iba a proveer, a la tierra donde Él los quería llevar. Y les dijo que no tenían que regresar por donde Dios los había traído, ¿verdad? Y si tú recuerdas en el trayecto de cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a Jerusalén, los lleva a la tierra prometida, hubo pueblos que se le impusieron, hubo pueblos que intentaron detener la obra de Dios. Dentro de esos pueblos estaba Moab. De hecho, Moab en la Biblia se va a representar como la gente o como el pueblo que quiere impedir los planes de Dios. Este es el significado espiritual de Moab, aquellos que quieren detener la voluntad del Señor. ¿Qué pasa con este hombre de Dios, supuestamente, ¿verdad? Del pueblo de Dios? Este hombre dice, bueno, aquí la situación se está poniendo difícil, aquí la situación vemos que ya no está como antes, pues mejor nos vamos, nos salimos de aquí. A este hombre no le importó que estuviera en la tierra prometida, no le importó que estuvieran en la tierra donde Dios los había metido, de hecho no le importó estar incluso en la casa de pan donde hay provisión. A la menor prueba, a la menor carencia, él dijo, vámonos. ¿A dónde? Pues a donde haya. ¿Y dónde había? En Moab. Oye, pero Moab es la tierra que siempre está en contra de Dios, son los que siempre se oponen a sus planes. No importa. Si allá hay provisión, allá vamos. Y hoy en día, muchas veces como cristianos, ponemos nuestra mirada en lo material. Y no nos damos cuenta que muchas veces nos estamos siguiendo a Moab, muchas veces nos estamos siguiendo a la tierra que Dios no quiere que vayamos, nos estamos incluso muchas veces relacionando con gente que está en contra de Dios, pero decimos, pero es que ahí está la provisión, es que ahí voy a sacar mi alimento. Nos olvidamos que nuestra provisión es Dios. Este hombre se olvidó que él estaba en la casa de pan, en la casa de provisión, y fue a buscar lo suyo al mundo, fue a buscar lo suyo a donde había lo material. Muchos historiadores, muchos teólogos, por un versículo más adelante que vamos a ver, y donde el trayecto nos dice que esta familia era una familia rica, era una familia que tenía recursos, era una familia que económicamente estaba muy bien, tenía tierras, tenía posesiones, pero él cuando empezó a ver que iba a haber una dificultad, que iba a haber problemas, él se fue. Se dice o se cree que normalmente este tipo de gente que tenía dinero tenía que apoyar a la gente que no lo tenía que quedarse para lo más que pudiera ayudar al pueblo en ese tipo de escaseces. En la escasez que hubiera, esta gente tenía que apoyar a sus hermanos que no tuvieran. Pero ¿sabes qué prefirió hacer este hombre? Vámonos. Él no se fue pobre, él no se fue sin cosas, él no se fue porque tuviera carencias. Muchos teólogos piensan que él se fue para no ayudar, para no repartir sus bienes entre sus parientes, entre sus conocidos. Él pensó en él pensó en su familia, y cuando vio el primer problemita, vámonos, se fue. Algo que Dios había prohibido, algo que Dios había dicho, no vayas a Moab, no te metas con ellos, son enemigos del pueblo de Dios. Dijo, pero ahí voy porque ahí hay provisión, ahí hay prosperidad. Esta es una clara invitación para el pueblo de Dios. Hoy en día sin duda hay escasez, hoy en día hay falta de trabajo, hoy en día estamos vislumbrando una crisis económica que se viene, ¿verdad? Según los expertos va a venir una crisis muy, muy fuerte, pero nosotros como cristianos no debemos andar buscando de dónde vamos a sacar nuestra provisión. Ciertamente tenemos que echarle ganas, tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestro esfuerzo que Dios nos permita, pero nunca yendo contra la voluntad de Dios. Nunca buscando bendecirnos a nosotros mismos. Nunca salirnos del lugar donde Dios nos puso. ¿Cuánta gente por el trabajo, por no dejar perder un día, no van a la iglesia, no se conectan a este tipo de reuniones, prefieren estar en Moab que estar en Belén? ¿Por qué? Porque en Belén muchas veces es duro, muchas veces es fuerte. Y date cuenta que ellos estaban en Belén, estaban en el pueblo de Dios, y aún ahí llegó la escasez. El hecho de que tú seas cristiano no significa que siempre vas a tener abundancia de todo, pero sí significa que siempre Dios va a estar al cuidado de ti. Esto es algo que esa familia no entendió. Esto es algo que este hombre principalmente no alcanzó a comprender. ¿Por qué? Porque como decía la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía. Él dijo, bueno, Dios dice esto, pero yo pienso que lo mejor es irme para acá. Y agarró y se fue. Vamos a seguir leyendo en el versículo. Dios dice,
Y el nombre de aquel varón era Elimelec. Aquí es de resaltar que el nombre de que tiene Elimelec es un nombre que está compuesto de dos palabras en griego, ¿verdad? Eli, que significa mi Dios, y Melec, reina o gobierna. O se podría traducir como mi Dios es rey, o mi Dios reina, o mi Dios es soberano. Nos damos cuenta que este hombre tenía un nombre muy hermoso, un hombre que glorificaba a Dios, pero que su vida no respaldaba ese nombre. Y nos damos cuenta que hoy en día también hay mucha gente que se dice cristiana, mucha gente que dice que sirve a Dios, mucha gente que dice que Dios es su Señor, pero no lo obedece, no sigue sus reglas, no sigue sus compromisos, no se queda plantado donde lo ha puesto y empieza a buscar él su propia condición, empieza a demostrar que realmente su Señor pues es él mismo, porque él hace caso nada más a lo que su mente diga o a lo que a su cerebro diga, no. El hombre que se dice cristiano debe de hacer caso a lo que diga Dios. Y nos vamos a dar cuenta que este hombre, aunque tenía un nombre, ese nombre que parecía muy bíblico, no lo tenía en el corazón. Y también recordamos que pues, el nombre lo ponían los papás, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que su familia de él era una familia que buscaba glorificar a Dios, incluso le puso un nombre que glorificaba a Dios a su hijo, en este caso Elimelech. Pero nos vamos a dar cuenta que él no tenía ese mismo corazón. ¿Por qué? Porque mira lo que sigue diciendo aquí, dice, y bueno, el nombre de su mujer era Noemí. Noemí obviamente significa más o menos como bendecida, como alegre, como satisfecha, o sea, una persona que lo tenía todo. Y los nombres de sus hijos era Mahalón. Y este nombre de Malón significa enfermo o débil. Entonces te das cuenta que este hombre, cómo le puso a sus hijos, mientras él, sus papás, tal vez sus papás llenos de fe, llenos de esperanza, le pusieron un nombre que glorificaba a Dios, él puso un nombre que tal vez su hijo se veía delgado, tal vez su hijo cuando nació estuvo enfermo o algo, y él vio lo físico y dijo, este está mal, pues así le ponemos, está malo, está enfermo, está débil. Y a su otro hijo puso Kelión. Kelión también es una así como desgastado, eh, pequeño, humilde, o sea, dando a notar una situación muy endeble, muy débil. Entonces te das cuenta que este hombre así veía a sus hijos, este hombre los tenía en un concepto como que, pues no, ustedes no pueden hacer nada, no, pues ustedes están mal, no, pues ustedes están muy débiles, no, pues ustedes no, y así les puso ese nombre. Imagínate que tú te llamaras enfermo, o que te dijeran el débil. Aquí lo que se está notando simplemente pues, es el corazón de este hombre, ¿verdad? Este corazón de este hombre que tal vez no estaba actuando con mucha fe, este hombre no tenía fe en su corazón y pues lo refleja en varios aspectos de su vida, ¿verdad? Bueno, sigue avanzando, dice, Efratos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. La palabra en el original cuando se quedaron ahí, dice como que se arraigaron ahí. O sea, ellos llegaron con la intención de quedarse permanentemente. O sea, ellos no fueron nada más y decir, bueno, en lo que está bien la situación nos quedamos o hacemos negocios y nos regresamos. No, no, no. Ellos llegaron con la plena intención de quedarse. Aquí la palabra nos vuelve a recalcar que ellos eran de Belén, que eran Efratos de Judá, pero ellos todo eso no les importó. Ellos no hicieron caso, dijeron, preferimos nuestra provisión a la provisión de Dios. Es que mi hermano, esto es algo fuerte, ¿verdad? Que aparentemente pasó, como te decía, hace casi 3300 años, algo así, pero que es algo muy actual hoy en día. Hoy en día mucha gente que vimos desfilar por la iglesia, mucha gente que a lo mejor aseguraba querer a Dios, amar a Dios, eh, pues se va muchas veces de la provisión del Señor, de su manto, para ir a buscar su propio destino, para ir a buscar sus propias fuerzas, conseguir hacer algo, y se van con la intención de ya no regresar, con la intención de permanecer ahí. Ellos muchas veces ya no quieren saber nada de la tierra de Dios, ya no quieren saber nada de la bendición de Dios, ellos quieren saber de sus propias bendiciones. ¿Sí? ¿No se te hace común esto, mi hermano? Con mucha gente que hemos conocido, ¿verdad?
dentro de la iglesia. Pero recordemos que estamos en la época de los jueces, en la época donde se conoce como la época deuteronomista, donde hay consecuencias, que tal como la sigue habiendo hoy en día, ¿verdad? Aunque mucha gente dice que, y es verdad que vivimos en la gracia, pero aún así nuestras acciones tienen consecuencias. Y ve las consecuencias que tuvo el haber desobedecido a Dios, el que este hombre se alejara de la provisión de Dios. Ve lo que tuvo esta consecuencia, dice en el 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. El separarse de Dios, el alejarse de Dios, siempre producirá la muerte. Bueno, aquí en este caso es la muerte física, pero también cuando el hombre se acerca y se separa de Dios, produce la muerte espiritual. Perdón. Recordamos que la muerte espiritual pues tiene consecuencias para la eternidad. Tiene consecuencias para un futuro más después de la vida. Para la eternidad sigue teniendo esas consecuencias. Si tú te alejas de Dios, si tú no quieres saber de Él, sin duda que en tu vida va a empezar a haber consecuencias. Va a empezar a haber cambios, pues sobre todo en tu personalidad, en tu carácter, en tu forma de percibir la vida. Sigue diciendo, se quedó con ella con sus dos hijos. En el 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí 10 años. Aquí nos damos cuenta que realmente no tienen la intención de regresar. Tal vez podrían haber dicho, bueno, pues nos salimos nos salimos de Belén, nos salimos de Jerusalén, nos salimos del pueblo de Dios de Israel, pues porque teníamos que obedecer a mi papá, o teníamos que obedecer al marido, y él nos llevó a Moab, y nos tuvimos que ir a Moab. Pero bueno, este hombre muere, y ellos deciden quedarse. Ellos deciden seguir con el plan de su papá, y durante 10 años estuvieron ahí. Esto nos da a entender que la decisión que tomó el hombre tuvo trascendencia con su familia, ¿verdad? Los pensamientos de este hombre tuvo una influencia muy fuerte con sus hijos. Él decidió abandonar Jerusalén, él decidió abandonar Belén, y sus hijos continuaron con esa historia. Y muchas veces eso es lo que pasa, que como hombres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos bien, porque muchas veces los encaminamos en caminos que no deben de ser, los encaminamos en cosas que a Dios no le agradan, y cuando no estemos muchas veces ellos van a seguir ahí, o les va a costar trabajo salir. Por eso debemos estar muy pendientes. Y a ellos, después de que se murió su papá, todavía estuvieron 10 años ahí en esta tierra que Dios no quería que estuvieran. Y mire, y siguió teniendo consecuencias. Ve lo que dice el versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Una vez más la consecuencia de los actos. Una vez más vemos aquí que Dios no está jugando. Dios había dado la orden de que su pueblo no tenía que juntarse para allá, y aún a ellos no les importó. Ellos se casaron con mujeres con las que no se deberían de haber casado, y ellos dijeron, nosotros ya no queremos nada con el pueblo de Dios, porque si eso hubiera sido, a lo mejor hubieran ido, buscado unas mujeres para casarse y regresarse a la tierra donde estaban, pero no, ellos querían cortar con todo lazo. Y las consecuencias están ahí, que podemos ver. Y hoy en día vemos lo mismo. Gente que se ha olvidado de Dios, gente que se ha alejado de ellos, muchas veces terminan peor que cuando no conocían a Dios. Dice en el 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó, y regresó de los campamentos de Moab, porque yo que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mira lo que hace esta mujer. Esta mujer, Noemí, no está pensando en regresar al pueblo de Dios porque ahí está Dios, porque Dios ahí bendice, porque Dios ahí tiene promesas, porque ahí está su voluntad, porque ahí está su santidad, ahí está su presencia. No, no, no. Ella oye que otra vez hay pan en Israel y se acuerda diciendo,
Sí, cierto, yo soy de allá y allá están bien. Mira, porque en la situación en la que se encontraba esta mujer es muy difícil. Como recordarás, esta mujer llegó con dinero, llegó con posesiones. Lo más seguro es que haya vendido sus tierras que tenían allá, haya juntado todo lo que tenían y hayan llegado a Moab con mucho dinero y hayan sobrevivido bien durante mucho tiempo. Pero en esa época, una mujer sola no tenía derecho a nada. Tal vez estas mujeres cuando llegó con su marido, tal vez su marido compró tierras, tal vez sembraron, tal vez negociaron, tal vez hicieron muchas cosas, pero en el momento que se murió su marido y en el momento que se murió sus hijos, y al no haber un hombre, ellas prácticamente lo perdieron todo. No tenían derecho ellas a nada. Entonces ella se quedó sin nada, prácticamente quedó en la calle, quedó en la ruina. Y recuerda que ellos ya habían cortado toda relación con Dios, ya habían cortado relación, perdón, con su pueblo, ellos ya habían cortado ya la relación con Dios, pero ¿qué crees? Dios no. Dios no había terminado con ellos. Y muchas veces es lo que nos da esperanza, nos da alegría ver que muchas veces, aunque el hombre ya no quiere saber nada de Dios, que aunque el hombre ya no quiere saber nada de su voluntad, Dios en su corazón, en su amor, sigue llamando, sigue buscando al hombre perdido, sigue llamando a aquel que se ha alejado de sus caminos. Ve lo que sigue diciendo él. Bueno, como dice, porque dice que ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Aquí la palabra visitar, bueno, la frase cuando dice que Jehová visitaba a su pueblo, eh, normalmente tenía dos aspectos. Tenía el positivo, como veíamos que Jehová visitaba a su pueblo para darle pan, para bendecirlo, para sacarlo adelante. Pero también muchas veces cuando se ocupa la palabra que Jehová visitó a su pueblo, fue para juzgarlo. Era para juzgarlo, era para decirle, como anteriormente como 10 años antes había pasado, que Jehová visitó a su pueblo para la sequía, ahora Jehová estaba visitando a su pueblo para darles pan nuevamente. Entonces esta mujer dice, bueno, si allá hay pan, allá vamos. Fíjate que ella sigue teniendo su mente, ella sigue teniendo puesta su mirada en lo material. Ella sigue teniendo su mirada en la provisión física. Y esto Dios lo va a ocupar para darle un nuevo enfoque. Y es lo que muchas veces Dios hace con nuestra vida. Dios nos ocupa las pruebas, Dios ocupa lo que estamos pasando para que podamos tener una nueva visión tal como Él la tiene. Es difícil y es un proceso, porque esta mujer no crees que de la noche a la mañana le brilló la cabeza y dijo, ah, sí, cierto, es esto lo que está pasando. No, mira, ¿por qué? Mira, ve lo que sigue diciendo aquí. Dice, en el 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos. No, perdón, el 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzó a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Mira lo que esta mujer les está diciendo. Ustedes regrésense a Moab. Regrésense con sus ídolos, regrésense con sus dioses, regrésense a su forma que tenían de vivir anteriormente y que Dios las bendiga. Ve cómo esta mujer no tiene un concepto claro de lo que es Dios. Perdón, esta mujer no tiene exactamente un concepto de cómo es Dios o cómo son las bendiciones de Dios. Para ella la bendición es tener que comer, tener algo así, nada, algo físico. Porque mis hermanos, ve lo que le está diciendo, ella le está diciendo, regrésense a sus dioses, regrésense a su manera de vivir y ahí Dios las va a bendecir. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que Dios puede bendecir a la gente que está viviendo en contra de su voluntad? Gente que está haciendo todo lo contrario de lo que Él ha dicho, gente que solamente vive para poner trabas para los planes de Dios. Porque es aquí lo que Noemí le está diciendo, miren, ustedes váyanse, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan viviendo su vida como la están viviendo y Dios las va a bendecir. No se parece mucho al evangelio que muchas veces hoy encontramos en la actualidad, en la que mucha gente lo que más le preocupa es la provisión física, en la que dicen, ya no importa, tú pacta con Dios, tú ven y trae tus diezmos, tú ven y trae tu celular, trae las escrituras de tu casa y Dios te va a bendecir.
Y no hablan de cambiar la forma de vivir, no hablan de un nuevo nacimiento, no hablan de reconocer sus pecados, no hablan de entregarse al Dios vivo, no hablan de hacer la voluntad del Señor, de vivir en santidad, eso no lo hablan. Ellos dicen, tú lo único que tienes que hacer es irte y Dios te va a bendecir. Ahí lo único que denota es cómo la gente, este tipo de gente no conoce la naturaleza de Dios. No conoce porque Noemí quiere que se vayan y quiere que Dios las bendiga, quiere que se regresen ahí. Esto simplemente nos hace denotar que Noemí no tenía un concepto claro de quién era Dios. Sigue diciendo en el 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Qué está pasando aquí en esta escena? Pues el hecho de que Noemí no conociera plenamente quién era Dios no significa que Noemí no fuera una buena persona, o no significa que no siguiera varios de los ritos de los judíos, o no significa que no conociera, o que incluso no orara en su casa, ¿verdad? O sea, sí, tal vez hacía todo esto, tal vez hacían varias cosas de esto, y todas esas cosas impactaron a estas muchachas, impactaron a estas mujeres. Y les dijeron, nosotros queremos seguir contigo, queremos seguir juntas, y no queremos dejarte. Hay algo que está ahí, porque todo eso tiene fundamento, corta, vamos a ver. O sea, hay algo que nos interesa, hay algo que queremos nosotras más allá. En el 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo esta noche, y estuviese con marido, y aún diese a luz a hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casaros por amor a ellos? No, hijas mías, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjate aquí que Noemí ella está viendo lo físico, ella está viendo lo material, ella ve su condición y dice, ¿para qué me las llevo si yo no puedo hacer nada por ustedes? Yo no puedo mantenerlas, yo no puedo ofrecerles una seguridad, yo no puedo ofrecerles un futuro, tal vez ni siquiera pueda darles de comer, yo ya estoy vieja, yo ya estoy acabada y empieza a ver su condición. No se acuerda que Dios es el que provee, no se acuerda que Dios es el que da, no se acuerda que su esperanza debe de estar en el Señor. Ella voltea a ver su condición y muchas veces, y dice, y está amargada porque ella voltea a ver que no tiene ninguna condición y hoy en día sigue pasando muchas veces lo mismo, ¿verdad? Volteamos a ver nuestra condición, volteamos a ver la condición del mundo y decimos, híjole, la crisis que se viene y la pandemia que sigue y no hay trabajo y no va a haber dinero y más necesidades y la enfermedad está muy fuerte y nos podemos llegar a deprimir. Nos podemos llegar a amargar, nos podemos decir, pues no tengo posibilidad, no tengo que salir, mi destino es de fracaso en fracaso, mi destino es pues no volver a levantarme. Y se nos olvida, ¿verdad? Que nosotros no dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestras fuerzas, sino dependemos de Dios. Y aquí Noemí lo que está diciendo, pues yo no puedo. Y se olvida completamente, y dice en dice el final en el 13, ¿verdad? Dice, porque no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Aquí reconociendo que de todas las circunstancias le ha traído amargura en su vida, dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Algo muy común dentro de la gente que se opone a Dios, gente que no está viviendo conforme a su voluntad, gente que ve que le pasan cosas y dice, ¿y a mí por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Muchas veces no se da cuenta que son consecuencias de sus propias decisiones que ha tomado. Y también muchas veces es la voluntad de Dios queriendo transformar su vida. Es Dios queriendo llamar su atención. Es Dios diciéndole, mira, te está pasando esto por una circunstancia, por una razón. Y la razón es porque no estás viviendo de acuerdo a mi voluntad. No estás haciendo lo que yo te digo. No estás haciendo las cosas que yo he mandado. Y vemos que esta mujer piensa que tal vez Dios no la quiere,
Dios quiere a todos menos a ella, que tiene mala suerte, que todo lo malo le pasa a ella, que no, ella en su mente no encuentra una razón por qué le está pasando estas cosas. Ella en su mente piensa que ella ha actuado bien, porque recuerda lo que dice al principio, lo que decía, que vivía en la época de los jueces, y en la época de los jueces cada quien hacía lo que le parecía. Pero bueno, nos damos cuenta de que Dios ya había puesto la mirada en esa familia, Dios ya había puesto la mirada en esa gente, porque de ahí iba a venir la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que ya parecía que ya se había acabado, ya se había muerto el esposo, ya se habían muerto los hijos, solo quedaba una señora viuda, que cómo de ahí iba a salir la descendencia del Señor, ¿verdad? Cómo iba a venir el Mesías de ese linaje. Y aunque parecía que esta familia, aunque parecía que todos ellos ya habían acabado con Dios, Dios no había acabado con ellos. Y muchas veces cuando parece que ya el mundo ya no quiere nada de Dios, que ya está harto de Dios o que no quiere saber nada de Él, Dios dice, no, yo todavía tengo planes contigo. Yo todavía quiero tener una relación con el ser humano, todavía quiero tener una relación con el hombre. Simplemente esto nos recuerda, ¿verdad? Que cuando el hombre pecó y cuando se le aparece Dios en el huerto y le dice, ¿dónde estás tú? Y este es un mensaje que una vez dio el pastor, ¿verdad? Y que hacía referencia a no a dónde estaba físicamente en este momento, sino en la condición en la que se encontraba. Dios lo había dejado en una condición y cuando regresó ya apareció en otra. Y aquí está pasando lo mismo. Dios a esta gente la había puesto en Jerusalén, la había puesto en Belén, la había puesto en la casa de pan, la había puesto en la provisión para que hicieran su voluntad y que de ahí saliera la línea genealógica del Mesías. Ellos que hicieron, agarraron y se fueron de ahí. Y cuando parece que ya no hay esperanza, cuando parece que ya todo se acabó, Dios con su infinito amor vuelve a tomarlos y los quiere llevar otra vez a esa posición. Eso es restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer con el mundo. Dios quiere restaurar al mundo. Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios quiere restaurar a las familias cristianas. Dios quiere restaurar a su pueblo. Muchas veces va a tener que hacer uso de muchas cosas que nosotros no comprendamos, pero Dios lo va a hacer. Cuando parece que nosotros ya no queremos nada, o que el hombre ya no quiere nada con Dios, dice Dios, no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Bueno, sigamos avanzando, mis hermanos. Entonces nos damos cuenta que esta mujer pone su esperanza en su condición y dice, pues no, no hay otra, no, ya no hay más que hacer. Y, le atribuye todos sus males a Dios sin saber por qué ha pasado. Y en el 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Mira, una vez más la confusión de esta mujer todavía. Esta mujer en lugar de animar a conocer al Dios vivo, esta mujer en lugar de animar a su nuera a entregar su vida a Dios, a buscar un cambio, a seguir a Jesús, bueno, en ese caso a seguir a Dios, ¿verdad? Sus ordenanzas, dice, no, tú vuélvete con los tuyos, tú vuélvete con tus dioses, allá estarás bien, allá vas a estar mejor que acá. Mira qué evangelismo está haciendo esta mujer. Pero sin duda que en el tiempo que Ruth estuvo con Noemí, que estuvo con la familia, que estuvo con sus hijos, ella alcanzó a ver algo. Es indudable que esa familia aún tenía, como te decía, ciertos ritos o cierta convivencia con Dios o cierta cosa de buscar a Dios. Pasó algo que impactó a Ruth, porque Ruth sabe que hay algo más. Ruth está viendo las incapacidades físicas de su suegra. Obviamente para Ruth también ya estaba grande su suegra, ya no tenía nada, no había algo que dijera, bueno, voy con ella por la casa, por el dinero. No, no, no. Ella no está viendo nada de eso. Ella está viendo algo más allá. Ella sabe que hay algo más grande que ella tiene, que incluso ella misma se ha dado cuenta, y ese algo más grande es Dios que está en su vida, y ella quiere algo más de eso. Y todo eso, no te preocupes, todo eso tiene sustento. No, 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 no lo estamos diciendo por la imaginación o porque o que nos imaginemos algo, no. Tiene sustento ella. Ha escuchado de un Dios en esa tierra que es un Dios que ella quiere conocer. Y a pesar de este mal evangelismo que está empleando su suegra, que diciendo, ya vete, córrele, vete para allá, ella está ahí. Y eso nos damos cuenta que cuando Dios elige a alguien, cuando Dios
toca el corazón de una persona, no importa lo que le digan, ella va a buscar la forma de conocer a su Dios, de seguirlo, de hacerlo. Mira, seguimos avanzando, dice, cuando ya a su Dios por ella, ve lo que dice Ruth, por eso vamos a decir que Ruth ya es una persona que está impactada, pero por la palabra de Dios, no por su suegra, por conocer a ese Dios. Mira, ve lo que dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Mira, vamos a hablar un poquito de esto. Aquí las dos nueras querían mucho a su suegra, ¿verdad? Pero cuando su suegra dijo, pues regrésense. Orfa, pues sí, ella sí vio la condición en la que estaban, dijo, pues sí, mejor me regreso con mi familia, ¿verdad? Mejor me regreso con mi mamá y mi papá y posiblemente me case y haré mi vida. Pero Ruth no. Ruth le dice, mira, yo no te estoy siguiendo por lo que tú eres. Yo no te estoy siguiendo por la economía que tú tengas o por algo que yo piense sacar de ti. Si yo quiero seguir, yo voy a seguir contigo y prácticamente le hace un juramento como el de, no como el de una nuera a una suegra, sino más bien se lo está haciendo como un voto matrimonial, ¿verdad? Porque ella dice, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, donde quiera que tú estés, yo estaré. Y dice, bueno, primero dice, respondió en el dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. En el original dice, no me lastimes pidiéndome que me vaya. Para ella había algo que si la dejaba le iba a doler mucho, le iba a afectar demasiado, dice, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí cuando dice tu Dios mi Dios, será mi Dios, no está usando la palabra general que se ocupaba en esa época para referirse a un Dios. Está ocupando el nombre específico de Jehová, el nombre específico de Dios. Así que esta mujer está diciendo, no está diciendo que va a ser cualquier Dios, no, si tu Dios, el Señor de los ejércitos, el Señor de los cielos, Él va a ser mi Dios. Y de hecho en el original está escrito en el presente, dice, es mi Dios, no dice será mi Dios. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Ella sabía que había algo especial en el Dios de Israel. Había algo grande, había provisión, había algo más que lo económico. Y ella quería conocerlo. Y dice, y viviré donde quiera que viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde quiera que tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre vosotras. Si te das cuenta, esta mujer, a pesar de que es de Moab, hace referencia al Dios de los cielos. Hace referencia al Dios con D mayúscula, hace referencia a Jehová. Más adelante va a hacer referencia al Shaddai. Para ella Dios es su Dios. Ella no habla en general, un Dios, no. Ella le da la honra, ella reconoce su poderío. Ella reconoce que hay poder en Él, que hay grandes bendiciones en buscarlo. Eso es lo que debemos de decir a la gente. Debemos de presentar siempre a nuestro Dios, a Dios poderoso, a Dios fuerte. No presentemos una religión o no presentemos una varita mágica o no presentemos muchas cosas que se están presentando. Hoy en día muchas veces se presenta la alabanza, se presenta tantas cosas que en lugar de estar presentando a Dios verdadero, que es lo que esta mujer estaba buscando, ¿verdad? Y dice en el 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Una vez recordamos que Noemí se significa más como placentera, como llena, como feliz, como bendecida, pero dice, yo ya no me siento así. Yo ya me siento vacía, me siento amargada, yo siento que ya no vale la pena mi vida, ya no tengo nada. Y ve lo que dice
y ahora si lo llamadme Mara. Esto que estaba significando lo que había en su corazón, esa amargura que trae las preocupaciones, esa amargura que trae la escasez, esa amargura que cuando no tienes una esperanza viva, cuando no sabes cómo vas a afrontar los problemas, se hace presente. Esto es algo que en el Hijo de Dios, algo que en el pueblo de Dios no debe de existir. Nosotros sí tenemos esperanza, nosotros sí tenemos en quien confiar, nosotros sí tenemos en quien seguir. Y ve lo que sigue diciendo en el 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Aquí lo que decíamos, ellos se fueron con posesiones, ella se fue en abundancia, ella se fue con dinero, ella se fue con poder económico, pero dice que regresó vacía, ¿verdad? Ah, perdona, y antes, una vez más, ¿verdad? Cuando, en el versículo anterior, cuando dice, eh, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, una vez más ella sigue insistiendo en que es Dios el responsable de su situación. Y por eso dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, como diciendo, pues yo iba bien, yo le eché gana, yo no me metía con nadie, y de repente me vino esto, ella se siente la víctima, ella se siente como a la que le han estado llegando las cosas. Y ciertamente es plan de Dios, pero si esto está pasando es por consecuencia de las acciones y porque ahora Dios la quiere encaminar a una forma diferente de ver lo que está pasando. Me fui llena, pero dejé con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comenzar la siega de la cebada. Aquí está lo que queríamos llegar, ¿verdad? Esta mujer no puede ver las circunstancias, no puede ver lo que está pasando, ella ve dolor, ella ve amargura, ella ve que todo está en su contra, pero lo que no ve es que se está cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor no era de que ella estuviera en Moab, la voluntad de Dios no es de que ella estuviera en el mundo, que ella estuviera alejada de Dios, que ella estuviera en un lugar donde no se alaba a Dios, un lugar donde al contrario se oponen siempre a la voluntad de Dios. Dios no quería que estuviera ahí, Dios quería volverla a regresar a Belén, Dios la quería volver a regresar a la casa de pan, Dios la quería volver a regresar al lugar de la provisión. Pero no la provisión económica simplemente, sino la provisión que llena el alma, la provisión que llena el espíritu, la provisión que da de tener una vida relacionada con Dios, una vida llena de bendiciones, una vida llena de plenitud espiritual. Eso es lo que Dios la quería llevar y eso es lo que la mujer no entiende, que ella no entiende que con sus fuerzas ellos se fueron y se alejaron de Dios, pero ahora Dios a través de las circunstancias las está obligando a regresar una vez más a Jerusalén y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces tal vez no vemos lo que está pasando, muchas veces tal vez en nuestro corazón pensamos que Dios está con nosotros, pero si nos damos cuenta muchas veces siempre Dios nos encamina a su voluntad. Esto que está pasando, mis hermanos, como muchas veces hemos dicho, no es porque a Dios se le salió de las manos, no, es porque Dios nos quiere enseñar algo, Dios nos quiere llevar a tomar conciencia de que tal vez no estamos viviendo o el mundo no está viviendo como debe de vivir. ¿Quién va a levantar la voz? ¿Quién le va a decir al pueblo, al mundo que busquen a Dios? Pues nosotros, hermanos. Eso es lo que nuestra labor. Tal vez durante mucho tiempo hemos permanecido callados y no nos hemos dado cuenta de que el mundo se ha ido depravando más y más y más. Y ahora Dios nos está motivando a hablar. Dios nos está diciendo, nos está dando la oportunidad perfecta para hablarles de Él, para hablarles de que Dios quiere sacarlos adelante, que Dios los quiere trasladar de Moab a Belén. Porque el mundo está cada día más y más metido en Moab, cada día está más y más en contra de Dios, cada día está más y más redactando leyes que lo ofenden, leyes que van contra su voluntad, formas de vivir, formas de aceptar, que cada día están claramente contra Dios. Y Dios quiere sacar a mucha gente de ahí y la quiere llevar a su pueblo, la quiere llevar a la provisión, la quiere llevar a Belén. La pregunta sería, mi hermano, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde estás tú parado, verdad? ¿Estás en Belén? ¿Estás en la provisión de Dios? ¿O estás en Moab? ¿O tal vez estás en camino a Belén? Pues hermano, esta es una pequeña reflexión. Este es el primer capítulo de este libro que nos tiene mucho que enseñar. Este libro tiene muchas enseñanzas que primero Dios las estaremos viendo más adelante, ¿verdad? Pero este es el pequeño tema de esta tarde para que Dios nos diga
o nos haga ver a nosotros mismos qué está pasando con nuestra vida, qué está pasando con nuestra condición, en dónde estamos parados, qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Pues mi hermano, espero que esta reflexión te ayude para tu vida y espero que el Señor te siga bendiciendo. Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga.